Seguimos en Proeconomía y Finanzas y continuamos conversando con Marco Eliseche. Viceministro, el tema del préstamo de corto plazo para el Banco Central del Paraguay, ¿cómo quedó finalmente en el presupuesto 2023? Y quedó finalmente como se había incorporado el préstamo para este año sin intereses, ¿verdad? Eso que generó cierta discusión, digamos, que es válido en ciertos sectores, y nosotros ahí aclaramos que esa redacción venía de la ley de emergencia. Nosotros en realidad no tenemos ninguna intención de modificar a través de la ley de presupuesto un esquema que está establecido en la ley de la Carta Orgánica del Banco Central, la ley de Administración Financiera Pública, y en esa línea ya el año pasado no hicimos uso del adelanto, y lo más probable es que este año tampoco hagamos uso del adelanto. El fisco ha cerrado bien el ejercicio, pues podemos hablar un poco de eso. Hemos cerrado la recaudación tributaria, ha acompañado a un ritmo muy interesante. Eso nos da la posibilidad de poder pagar todo lo que es la deuda flotante con recursos del Tesoro, así que lo más probable es que no vamos a hacer uso del adelanto, y seguramente ese aspecto de la ley de presupuesto no va a ser utilizado, ¿verdad? Y tampoco, como les decía, tal vez ya para el 2024 seguramente vamos a excluir eso del proyecto de presupuesto, porque, repito, no es la intención del Ministerio de Hacienda cambiar una regla que tiene una lógica del respeto de la política fiscal y monetaria, que tienen que conversar, pero no nos vamos a meter nosotros en el campo de intervenir en la política monetaria, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, a tu pregunta, eso quedó así en la ley, pero finalmente el Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda ha tomado la decisión de no hacer uso del adelanto este año. Vamos a pagar toda la flotante con recursos del Tesoro, y seguramente entre enero y febrero, como siempre hacemos, vamos a programar los pagos en base a lo que vayamos recaudando y el saldo que ha quedado del ejercicio anterior. Viceministro, el presupuesto 2023, retomando un poquitito lo que hablábamos en el bloque anterior, pese a todas esas variaciones y pese a lo que tiene previsto el Ministerio de Hacienda hacer para contener un poquitito estos cambios, aumentos de cargos salariales y demás, ¿esto va a tener su impacto en algún momento? Probablemente para el año que viene va a ser un poco más complicada la gestión del presupuesto teniendo en cuenta este antecedente. Sí, lastimosamente, y lo veníamos diciendo, este presupuesto, así como ha finalmente salido del Congreso, el impacto es de unos 30 millones de dólares adicionales, y si uno mira 30 millones, 40 millones dentro de un presupuesto de 14.000, uno dice, bueno, esto no es mucho, ¿verdad? Pero estamos hablando que son recursos del Tesoro, porque finalmente la mayoría es con impuestos, sale del bolsillo de todos los paraguayos, o sea que es complicado para el fisco finalmente maniobrar, y como decías, si bien para el año que viene vamos a poder, digamos, de alguna manera administrar con las reglas del decreto reglamentario, el plan financiero, ya para el 2024 ese monto por lo menos se va a duplicar. Estamos hablando de 60, 70 millones de dólares. Para el 2024 el impacto va a ser mayor. Y lo más complicado acá es que para el 2024 todavía no tenemos ningún análisis, o sea, no tenemos, apenas arrancamos el año, no sabemos cómo va a ser el 2024, no tenemos todavía proyecciones, o sea, estimar todavía cómo va a ser el presupuesto 2024 es muy temprano, pero ya arrancamos con un 70 millones de dólares adicionales. O sea, eso es lo que realmente complica un poco el análisis, y seguramente la siguiente administración va a tener ese inconveniente de ya tener un presupuesto muy rígido de entrada, ¿verdad? Pero bueno. Finalmente, por el lado positivo, digamos que vemos con bastante optimismo la economía se está recuperando este año, y las lluvias que hubo en los últimos meses del año, y esta última que tuvimos, estábamos hablando hace rato de que todas las calificadoras y las empresas que están haciendo estimaciones hablan de un crecimiento importante para el año que viene, 4% para arriba. Entonces, si eso se mantiene para el siguiente ejercicio, obviamente también para el lado fiscal es positivo. Tendríamos también mejores ingresos, y podríamos tener un presupuesto 2024, digamos que más manejable, pero es muy temprano para hablar. Por eso le decía, eso podría darse, pero ya arrancamos con un 70 millones de dólares adicionales en el presupuesto, ¿verdad? Viceministro, haciendo una recapitulación de lo que fue el 2022, fue un año complicado para la economía, sobre todo en el primer semestre, y hay un camino de convergencia del déficit fiscal a lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. ¿Cómo va este proceso? ¿Cómo va este camino? ¿Cuál fue el cierre del 2022 y todavía se proyecta el camino trazado o ya se están teniendo inconvenientes? Así es, Eduardo, hemos cerrado con la meta establecida. El déficit establecido en el presupuesto 2022 era el 3%, hemos cumplido esa meta. Hemos cerrado con el 3% del PIB, pese a un año muy complicado nuevamente. Fíjate que cuando arrancamos hace un año atrás, o un poco más, allá por el mes de octubre del año 2021, las proyecciones eran muy buenas para el 2022. Teníamos, así como ahora,
teníamos una estimación de crecimiento del 4%, nos estamos recuperando, veníamos de meses consecutivos de crecimiento en los indicadores económicos y en esta época teníamos la sequía tan fuerte que tuvimos el año pasado, esa sequía que fue prolongada, fueron 3 meses sin lluvia prácticamente y que echó por tierra la producción agrícola sobre todo y lo que tiene que ver la soja. La soja tiene un impacto brutal en la economía porque tiene un efecto dinamizador importante y cayó prácticamente más del 50%. Entonces el impacto fue muy fuerte y pese a eso, y también sin mencionar lo de la guerra, ¿verdad? Porque la guerra de Ucrania afectó la inflación, afectó los precios, afectó al fisco porque el fisco tuvo que tomar medidas a través del selectivo al consumo que disminuyó, hasta ahora sigue disminuido el selectivo, dejamos de recaudar casi 60 millones de dólares en materia de selectivo. O sea que pese a todas estas complejidades hemos cerrado en un 3%, ayudó mucho que la recaudación tributaria tuvo una buena dinámica, tanto la SET como la aduana han crecido por encima del 10%, eso nos da un crecimiento global de 13,5% para el año pasado de materia de crecimiento tributario y eso nos ayudó un poco a administrar y poder lograr este objetivo del 3% del déficit. Viceministro, y el camino hacia el déficit fiscal. El año que viene se proyecta un déficit de 2,3%. Esto para el año que viene ya estaría encaminándose en el 1,5%. Ese es el compromiso, Eduardo, el compromiso que asumimos ya ante todos los foros y tanto internamente como externamente es llegar en el 2024 nuevamente al 1,5%. Obviamente acá dependemos siempre de variables. Eso hay que entender que hemos pasado por prácticamente 4 años consecutivos de diferentes tipos de shocks, sin tener en cuenta la pandemia, que la pandemia es un shock totalmente diferente a cualquier otro shock que estamos acostumbrados. La sequía a lo mejor podemos estar acostumbrados, la inundación es algo que tenemos cada tanto, pero una pandemia no, ¿verdad? Entonces, todos los países estamos con ese problema de que tiene mayores déficits fiscales, tiene mayores endeudamientos y todos los países están en un plan de convergencia. Entonces, estamos en esa misma línea. Nuestra meta es llegar al 1,5 en el 2024, 2,3 el año que viene. Si se dan las condiciones, si se dieran las condiciones el año que viene, quisiéramos cerrar por debajo del 2,3. Pero bueno, eso ya dependerá un poco de cómo venga la ejecución de ingresos, también de los gastos y cómo venga la economía. Viceministro, y tal vez a futuro, ¿hay modificaciones que el Ministerio de Hacienda planea o proyecta para la ley de responsabilidad fiscal? ¿Cuáles son las modificaciones? ¿Cuál es el camino que tendríamos que tener teniendo en cuenta de que Paraguay tuvo periodos de superávit anteriormente, después se pasó a este déficit administrable, pero déficit al fin? ¿Cómo tiene que hacer Paraguay para manejar este tema? Sí, efectivamente. Nosotros de hecho ya presentamos en el 2020, 2021, hemos presentado un proyecto de ley de reforma de la ley de responsabilidad fiscal. Ley de responsabilidad fiscal 2.0 le llamamos. A ella se incorporan nuevas reglas, se mantiene lo del 1.5, pero sí en materia de deuda pública hay nuevas reglas, ¿verdad? Que básicamente es poner un tope a la deuda que no tiene que superar el 40% del PIB. Si bien nosotros ya lo vamos a cumplir sin esa ley, nuestra intención es no pasar ese límite, que es lo que todos los organismos internacionales y los estudios que tenemos nos dicen que es un límite sostenible para el Paraguay. No nos vamos a pasar de ese 40%, pero eso está ya en la regla fiscal nueva, ¿verdad? Y volver a un superávit es muy difícil. Hay que entender que son tiempos distintos. En la época en que hubo, en el 2003, cuando asumió en ese momento el nuevo gobierno, se hizo un ajuste muy fuerte, hubo una ley, hubo varias leyes que salieron, varias reformas que se hicieron en la caja fiscal sobre todo, y otros aspectos que han permitido generar ese ahorro. También hay que entender que ese periodo del 2003 al 2010 aproximadamente fue un periodo donde la inversión pública en infraestructura era más lenta, ¿verdad? O sea, hay que entender que el modelo económico de Paraguay a partir del 2010, 2012 y hasta ahora ha sido una política de impulso a la obra pública. Y esa obra pública se hizo generalmente en gran parte con endeudamiento y eso es lo que hace que el déficit fiscal sea mayor, ¿verdad? O sea, más allá de otras cuestiones, sin entrar a hablar de los shocks que tuvimos en el medio, ¿verdad? Entonces, volver a un superávit vemos como complicado, pero por eso justamente está la ley de responsabilidad fiscal, que establezca un límite a ese déficit y que eso automáticamente nos lleva a un manejo de la deuda razonable. Si nosotros mantenemos el 1,5, también vamos a administrar nuestra deuda. O sea, esa es un poco la lógica de la ley de responsabilidad fiscal. Y bueno, el día de mañana, si las condiciones se dan, hablamos otra vez de una nueva estructura por el lado del ingreso, podríamos ver a futuro de vuelta a una senda de superávit, ¿verdad? Viceministro, muchísimas gracias por su presencia. Esperamos contar con usted nuevamente. No, por favor, Eduardo, muchas gracias por la invitación. También un saludo a la audiencia.